Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. En la partición del Shabbat, esto se conoce como el Adala Shabbat. Estuvimos disfrutando un día especial en la porción semanal Naxo Levanta, una semana gloriosa, la semana del Shabbat, la semana de haber recibido esa luz del entendimiento y de la sabiduría divina. Ahora llegó el tiempo de encenderla. Como dijo el Rachaúl, el apóstol Pablo, pues yo te aconsejo que enciendas el fuego del Espíritu que hay en ti. Ese consejo es para vencer el temor, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Y ese dominio propio está en poner por obra lo que acabamos de recordar, que recibimos desde el principio de los tiempos, cuando nos crearon. En ese soplo divino se encendió la luz del candelabro sagrado, la luz del Espíritu del Todopoderoso. Entonces esta porción que vamos a vivir, ejercitar y experimentar, y por último estudiar, que a la final no estudiamos, recordamos, se llama Bejaloteja, cuando enciendas todo lo que sucedió en el desierto, en ese desierto de las emociones. Se inició cuando Aarón prende el candelabro. Y esa metáfora de encender el candelabro es cuando la luz del entendimiento y la sabiduría se enciende en tu mente y en tu corazón. Y empezamos a experimentar no un acabose, como lo tradujeron, no un apocalipsis, sino una revelación por la visión, por la luz. O sea que cuando se enciende esa luz, ya miramos no con los ojos físicos, sino con el ojo creativo. Porque quien decide lo que vale no es el sistema económico. Quien decide lo valioso, lo que es valioso tampoco es la religión. Porque el creador del universo y el Dios del universo es tu propia decisión. ¿Por qué no mirar el libro de revelaciones como un acabose, sino como lo que es, una revelación? Y por eso hay unas batallas ahí en la mente y en el corazón que están asociadas con una vida en el desierto, donde el enemigo es quien me controla la mente y el siervo solamente obedece. Por eso todo funciona con el mismo modelo, los 10 leyes, palabras, estatutos y decretos, las 10 luces, las 10 emanaciones, las 10 sefirot, de acuerdo al nivel de conciencia que se tenga, lo entiende. Por eso cuando hay dificultad, el Eterno no le quita ni hace que evitemos todas esas dificultades, todo lo contrario, las aumenta, estimula al ser un gran guerrero, porque se trata de una batalla interna, porque la luz de la Torah se enciende en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque cada vez que tenía que trasladar el campamento, sonaba un cuerno de carnero, un chofar, una trompeta, y Moshe decía, levántate, Yahweh, para que sean destruidos todos los que te aborrecen. La pregunta es, en la luz, ¿quiénes son los que te aborrecen? Tu hermano, tu amigo, ¿quiénes son los que te aborrecen? Pues aquellos que te aborrecen son los que miran lo exterior sin tener en cuenta lo interior. Porque el que mira el interior despierta, tiene luz, y el que mira el exterior continúa dormido. Y entonces por eso, como Lázaro, hay que ir a despertarlo. Porque el santuario lo cargaban 12 levitas, pero podían pesar muchísimas toneladas. Cuando había que llevarlo, se elevaba y entonces perdía el peso. Por eso dice Jesús, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque ahí todas nuestras cargas pierden el peso. Porque no llevamos una carga del peso físico, sino una carga emocional, que ahora al liberar todo obstáculo, se enciende la luz
y se siente ese gozo y esa felicidad por más dificultades que estemos pasando. Y así sucede en todo, en la economía, en la salud, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, porque son los paradigmas de este mundo. Entonces, la única luz que llena, lo único que llena es la luz. Nunca podemos intentar llenar nuestro ser interior con cosas, porque las cosas son vasijas. La única manera de llenar el ser interior es con la luz. Y esa llenura de espíritu se inicia cuando enciendes. Entonces, diseña en lo físico un candelabro de 7 lámparas que son como los ojos del Creador. Y por eso dice, bueno, esa luz va a tener que ser hacia adelante, la visión, el propósito final. Porque realmente el centro, pues somos nosotros, como ese director de orquesta. Eso se llama la Orpen y mí, la luz interior o luz interna. Bueno, al igual que ese sonido del shofar, se escucha afuera, pero realmente es el alma dentro, lo que fuera percibe que viene de adentro. Por eso la luz de la Torah, que recibimos en Shavuot, por eso sabemos que no es el Matán Torah, no es la entrega de las tablas, fueron las sefirot, fueron los sonidos y las luces. Por eso se llama la fiesta de las semanas, y por eso está asociada con los 49 días de la recolección de la cosecha en 7 gavillas de 7. 49. Por eso, pues ahí lo que se recibió fue el secreto para vencer la muerte. Porque si quieres cambiar el mundo, enciende una esperanza en cada uno de los moradores de este mundo. Y esa esperanza es la luz del entendimiento, que la trae cuando conocemos quién es Yeshua. Cuando digo es que yo soy la luz del mundo, y si ustedes me siguen, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cómo podríamos emanar luz sin el candelabro? ¿O cómo podríamos entender sin la revelación? ¿O cómo podríamos nosotros experimentar algo distinto sin la llenura de espíritu? Por eso encender es una metáfora, es una parábola, como la parábola del sembrador, de esos 100 frutos por uno. Eso es lo que se llama Micael. Ese es el 101 sonido del shofar. ¿Quién como él? ¿Quién como la luz? Pues la luz. ¿Quién como el rey? Pues el rey. ¿Quién como el libre? Pues el libre. ¿Quién como él? ¿Quién como el creador? Pues nosotros que fuimos creados a semejanza y a imagen de él. Porque luz, allí, en ese estado de conciencia, es saber y entender. Por eso, pues, la falsa democracia les conviene un pueblo ignorante, que no tenga luz, para que no tenga el verdadero poder. Y cuando despertamos, pues empezamos a encender esa luz, y eso establece una certeza. Entonces dejamos de seguir encendiendo la luz de la duda, porque la duda apaga la verdadera luz. Ese mundo espiritual funciona por similitud de forma. Por eso esas esencias coinciden con la separación y termina pues con la unión. Cuando enciendas, se bejaloteja, ¿qué es lo que se enciende? Esas palabras, cuando se habla del candelabro que se encienda, hay que ponerlas sobre el almud para que ilumine toda la casa. No debajo, para esconder y tapar como el gato, abrir el hueco y hacer la deposición y taparla. No, es encender la luz y ponerla sobre el almud. Porque esas palabras deben de ser embarazadas de significados. Y cuando la palabra va embarazada de un significado, cambia el simbolismo. Por eso dice que habló Yahweh a Moisés diciendo, allí se inicia esta porción. Habla a Aarón y diles, cuando enciendan, begaloteja, el candelabro, la menorá, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelabro. Bueno, eso es tener una visión del final, en el principio. Entonces,
Cuando enciendas, pues tiene que ver con ser como la luz. Por eso ya vemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías. El Mashiach, el Mesías. Entonces, bueno, por eso, pues vamos a estar tratando en el transcurso de esta semana el candelabro, el encender ese menorá, y viene el recuerdo de celebrar el Pesa en el desierto, cuando se ejercitó esa libertad en el problema, en la emoción, esa fiesta de la libertad, del Pesa en la celebración en el desierto. Y entonces aparece lo que siempre había estado desde el primer campamento, la Shekinah, ahí en el altar. Ahora aparece de dónde estaba fluyendo eso, desde el altar. Y eso es lo que se conoce como la gloria del Señor. O sea que esa columna de fuego que se levantaba y que volvía y descendía en el lugar donde tenía que marchar el pueblo y acampar, se movía el sonido del chofar. Por eso en el capítulo 10 aparece pues como ese cuerno de carnero, que representa obviamente un simbolismo del sacrificio, el carnero que fue sacrificado en lugar del hijo de la promesa Yisad. De la misma manera el sacrificio del Mesías por nuestra libertad. Yisad estaba amarrado, eso es lo que llaman la queada, el amarre de Yisad. Entonces lo soltaron. O sea, Yisad no fue muerto, no fue sacrificado, fue soltado. ¿Y por qué estaba? Porque estaba amarrado. ¿Y por qué estaba amarrado? Porque tenía que pagar el sacrificio. Pero vino alguien y lo pagó por ti y por mí. Y ese se llama Yeshua. Por eso cuando se suena el shofar, todo el mundo espiritual del mundo bajo tiembla. Y por eso pues hay dos diferentes sonidos del shofar, que es una herramienta especial para entrar en batalla. Y entonces viene allí una manera de atacar al adversario que no es con armas convencionales, sino con la gula y con la difamación. Y entonces, cuando hay gula y difamación, pues vienen los deseos de la carne en lugar del maná. Entonces hubo un rechazo del maná en el desierto. Entonces, para que se solucionara ese rechazo del maná en el desierto, vino el resultado de la gula. Vinieron las codornices y entonces pues se llenó el pueblo y se reventó. Y murió en el desierto esa mala generación. Que nunca se llenan, nunca se sacia el ojo de ver, ni el rico en su riqueza. Esa gula trae pues avaricia, codicia, difamación, y el rechazo al maná, que es todo lo contrario. Entonces, solución, hubo un consenso y una reunión de 70, esos 70 sabios que se reunieron con Moisés, y allí se manifestó la gloria del Señor. Y entonces, como para que no fuera un grupo tan selecto en el campamento, dos que no tenían nada que ver con el concilio de los 70, también se les derramó el fuego, y entonces vino la queja. Pero acá hay dos que también vivieron lo mismo, y dijo Moshe, ojalá todos. Bueno, ese ojalá se cumple hoy. Que también se derrame la luz del candelabro de las 7 manifestaciones del Espíritu del Señor, el Espíritu de poder, el Espíritu de temor, el Espíritu de dominio propio. De esas 7 manifestaciones que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 11. Y obviamente que siempre habrá una batalla. Aparece una señal de lo que no debemos de hacer. Miriam, la hermana de Moshe, difama de su cuñada y le provoca lepra. Y entonces termina esta porción cuando llegan a cierto sitio llamado Parán. En Parán Aram. Parán quiere decir como dirección. Bueno, la dirección es de acuerdo a las experiencias buenas o malas que hemos vivido. Si la difamación me produce lepra, incluyendo aquella mujer que donde llegaba brotaba agua, la profetisa María o Miriam, hermana de Moshe,
que ahora difama de su cuñada y le resulta la lepra. Entonces viene la intercesión de Moshe y de Aarón y de todo el pueblo, y bueno, es curada de la lepra, pero ella muere. Entonces, ¿qué nos sirve esto? Que no debemos de ser vasija, o sea, la mujer, aunque sea profetisa, aunque tenga mucho conocimiento, pues no debemos dejar influenciarnos por la gula, ni tampoco por el deseo de difamar de alguien, porque no estamos destruyendo a esa persona a la cual estamos difamando, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y por eso, pues lo que se había aprendido en el libro de Vallencra, ahora se practica en el desierto. Y es así como empezamos a permanecer con el candelabro encendido hacia adelante. Y para esto hay que controlar las emociones. No desbordarnos con gula, con lascivia, con lujuria, ni tampoco con difamar y criticar a alguien por cualquier motivo, por cualquier razón. Porque ese alguien puede estar influenciado por seres del mundo bajo. Entonces, si lo hicimos, pues lo vamos a dejar de hacer. Y si lo estamos haciendo, no lo vamos a hacer más. Y al no hacerlo más, pues ya hubo alguien que pagó el precio. Entonces quitamos esa huella energética de todas las palabras mal dichas, y eso permite que el candelabro resplandezca y que tengamos visión, que donde quiera que vayamos nosotros sepamos exactamente dónde acampar, como la nube de fuego que se elevaba al sonido del chofar, y esto descendía, y cuando descendía allí sabía el pueblo dónde tenía que acampar. Entonces aprender a elevar la nube es aprender a confiar en esa voz que nos habla desde adentro, que bendigamos y que no maldigamos. Laila Tot, buena noche, y decimos chau a tot, feliz fin de semana.